Si puedes tocar ese piano, me caso contigo. El millonario se burló, la conserje tocó como un genio. Antes de sumergirnos en la historia, comenta desde donde estás viendo este video. Disfrútala. El salón del Hotel Salvatierra estaba lleno de trajes elegantes y vestidos brillantes. Entre todo ese lujo, Elena Duarte, con su uniforme gris claro y delantal blanco, empujaba un carrito de limpieza. Caminaba rápido, procurando no estorbar a los invitados que bebían champaña y se tomaban fotos frente a las cámaras. Mientras retiraba unas copas vacías de una mesa, un hombre de traje azul marino le alzó las llaves del coche sin mirarla. ¿Dónde está el valet?, preguntó con tono seco. Disculpe, señor, yo soy del personal de limpieza. El valet está en la entrada, respondió Elena. El hombre apartó la vista de inmediato, como si hablara con alguien invisible. Elena suspiró y siguió su ruta. Para ella, esas escenas eran parte de la rutina. Moverse rápido, sin chocar con nadie, limpiar lo que quedaba atrás y hacerse invisible entre los lujos que no le pertenecían. De pronto, el murmullo cambió. Flashes comenzaron a dispararse cerca de la entrada principal del salón. Había llegado Alejandro Salvatierra, el heredero del emporio hotelero más poderoso del Principado. Con apenas 32 años, todos lo miraban como a una figura intocable. Su porte seguro, el traje negro de corte italiano y la corbata de seda lo hacían destacar como el centro de la gala. Alejandro caminaba entre saludos y sonrisas calculadas. Sus ojos verdes brillaban bajo la luz de las lámparas de cristal, y cada gesto suyo parecía ensayado para transmitir seguridad y poder. Al subir al escenario, tomó el micrófono con la naturalidad de quien sabía que tenía la atención de todos. Bienvenidos a esta gala, dijo con voz firme. Esta noche celebramos la generosidad y la unión. Estoy seguro de que todos aquí aportarán para construir un futuro mejor. Los aplausos se extendieron, aunque no todos eran sinceros. Algunos aplaudían porque tocaba hacerlo, porque las cámaras estaban encendidas. Elena, que pasaba cerca recogiendo una copa caída, intentó apartarse antes de que alguien tropezara con ella. Pero un invitado giró bruscamente y la empujó sin querer. La copa se inclinó y unas gotas de champaña salpicaron la manga del saco de Alejandro. El silencio fue inmediato. Los flashes se detuvieron un segundo. Cientos de miradas se clavaron en ella. ¿Qué demonios estás haciendo?, exclamó Alejandro, con un tono duro que retumbó en el micrófono. Elena levantó las manos de inmediato, nerviosa. Lo siento mucho, señor. ¿Puedo pagar la tintorería? Un hombre del público soltó una carcajada y se escuchó con claridad. ¿Pagarlo? Con su sueldo no cubre ni un botón de ese saco. Las risas se multiplicaron. Varias mujeres se taparon la boca para no reír tan fuerte, y algunos hombres comentaron en voz baja como si fueran espectadores de un chiste privado. Alejandro, consciente de que todos lo observaban, sonrió con ironía y decidió aprovechar el momento para dejar claro su poder. Muy bien, dijo, alzando la voz. Te propongo algo. Si tocas ese piano mejor que un profesional, me casaré contigo. Las carcajadas fueron más fuertes que antes. Los murmullos se mezclaron con comentarios crueles. Una limpiadora casada con un salvatierra, eso sí que sería una comedia. Ni en sueños, pobre muchacha. Elena apretó los labios. Su rostro ardía, no de vergüenza sino de rabia contenida. Esa frase no era una propuesta, era una burla, un recordatorio de que para Alejandro y muchos allí, ella no era más que una sirvienta. Respiró hondo y, con voz clara que sorprendió a más de uno, respondió. No quiero casarme con usted, señor Salvatierra. Solo quiero que cumpla su palabra delante de todos. El público guardó silencio por un instante. Los murmullos se convirtieron en susurros tensos. Algunos invitados dejaron de sonreír. Otros se miraron incómodos, como si no supieran si reír o callar. Julián Herrera, el crítico musical, observó con atención desde su asiento, intrigado por la seguridad en la voz de la joven. Alejandro arqueó una ceja, más sorprendido que molesto.
No estaba acostumbrado a que alguien del personal le hablara de frente. Perfecto, dijo con sarcasmo. Adelante entonces. Sorpréndenos. Los guardias reaccionaron enseguida. Señorita, este espacio es solo para artistas y público invitado, dijo uno con tono firme. Pero Julián levantó la voz desde su asiento. Déjenla pasar. Esta noche quiero escuchar música, no excusas. Los guardias se miraron entre sí y retrocedieron con cierta duda. Elena dejó el carrito junto a una columna, se quitó los guantes con calma y los dobló encima. El ruido del salón parecía haberse apagado, y cada paso suyo hacia el escenario retumbaba sobre el mármol como si marcara el inicio de algo inesperado. Algunos invitados sonreían esperando que hiciera el ridículo, otros grababan con sus teléfonos, listos para tener el mejor video de la noche. Alejandro la observaba desde arriba, convencido de que la había atrapado en una trampa imposible. Lo que nadie sabía era que esa burla, lanzada como un chiste machista y elitista, estaba a punto de volverse en su contra. Elena avanzó hasta el escenario. Los tacones bajos de sus zapatos resonaban contra el mármol, un sonido leve pero que en ese instante parecía llenar el salón entero. Nadie apartaba la vista de ella. Algunos sonreían esperando una vergüenza ajena, otros sacaban el teléfono para grabar lo que seguro sería el chiste de la noche. Alejandro Salvatierra se cruzó de brazos, aún con la mancha en la manga de su saco. Su sonrisa era una mezcla de burla y desafío. Muy bien, señorita. El piano está ahí. Demuestra lo que dices, dijo en voz alta, haciendo que todos lo escucharan. Las risas crecieron. Un invitado de cabello canoso levantó la voz desde la tercera fila. Yo apuesto a que no dura ni 30 segundos. Yo digo que ni se atreve a tocar, respondió otra invitada, riendo con malicia. El ambiente se había convertido en una especie de espectáculo improvisado. El piano, brillante bajo los focos, parecía esperar a su víctima. Elena llegó hasta el borde del escenario. Los guardias de seguridad se movieron por instinto para detenerla. Señorita, este espacio es para invitados y artistas, advirtió uno de ellos, firme. Pero antes de que pudieran bloquearle el paso, la voz del crítico musical Julián Herrera se escuchó con claridad. Déjenla. Esta noche prefiero escuchar música a ver cómo ponen barreras. Los guardias se miraron entre sí, dudando, y se hicieron a un lado. Un murmullo recorrió el público. Elena dejó el carrito apoyado en una esquina y, con calma, se quitó los guantes. Los dobló con cuidado, como quien termina una jornada. Luego subió al escenario con pasos lentos pero seguros. Las burlas no tardaron en regresar. Que no se olvide de limpiar el teclado antes de tocar, exclamó un hombre, provocando carcajadas. Esto será mejor que cualquier subasta, añadió otro. Alejandro levantó la mano pidiendo silencio. No se distraigan, damas y caballeros. Esto será rápido. Elena se sentó en el banquillo del piano. El crujido leve de la madera pareció romper la tensión del salón. Acomodó su uniforme gris, recta y serena. Puso las manos sobre las teclas, sin presionar aún, y cerró los ojos unos segundos. El silencio se hizo más denso. Algunos invitados dejaron de reír, intrigados. Otros seguían convencidos de que aquello terminaría en un fracaso inmediato. Elena abrió los ojos, firmes, azules y determinados. Recuérdelo, señor Salvatierra, dijo con voz clara. Usted lo prometió frente a todos. Alejandro sonrió con arrogancia. Y cumpliré mi palabra, si lo haces mejor que un profesional. Aunque me temo que eso no sucederá. Unas cuantas carcajadas lo acompañaron. Los invitados se inclinaron hacia adelante, ansiosos por ver la caída de la joven. Elena respiró hondo. Apoyó los dedos en las teclas y alzó un poco las muñecas. El salón entero contuvo la respiración. Y entonces, presionó la primera nota. La primera nota sonó suave, limpia, como un golpe de aire fresco en un salón cargado de risas. No fue un sonido torpe ni inseguro, sino una tecla presionada con calma, con la intención exacta de marcar un inicio. La risa de algunos invitados se quedó a medias,
como si no esperaran escuchar un tono tan claro. Elena dejó que la vibración se apagara y entonces añadió la segunda, la tercera, encadenando un hilo de melodía. El piano respondió con un eco profundo que se expandió por las paredes de mármol. El salón entero se estremeció en un silencio extraño, como si la música hubiera dado una orden. ¿Qué?, murmuró un hombre en la segunda fila, sin terminar la frase. Elena no los miraba. Sus ojos estaban fijos en las teclas, su postura recta, los hombros relajados. Sus dedos se movían con naturalidad, no con el nerviosismo de alguien improvisando, sino con la seguridad de quien conocía de memoria el terreno que pisaba. El murmullo de apuestas y burlas comenzó a apagarse. Una mujer que había reído con fuerza hacía unos segundos bajó el teléfono con el que grababa y lo dejó sobre su regazo, como temiendo interrumpir. Julián Herrera, el crítico musical, se inclinó hacia adelante, apoyando un codo en su rodilla. Observaba los detalles, la forma en que Elena dosificaba el pedal, la precisión de sus pausas, la manera en que controlaba cada nota sin exageraciones. Reconocía en esa interpretación un dominio que no podía venir de la casualidad. Alejandro, desde un costado del escenario, mantuvo la sonrisa, pero su mandíbula se tensó apenas. No esperaba que la melodía tuviera esa solidez. Miró de reojo al público y notó que las sonrisas burlonas comenzaban a transformarse en expresiones de duda. Elena siguió. La melodía avanzaba con un ritmo sereno, sin adornos innecesarios. Sus dedos recorrían el teclado con una fluidez que parecía natural, como si las teclas fueran extensiones de sus manos. Cada acorde llenaba el espacio con una claridad que callaba cualquier comentario. En la tercera fila, Andrés, el hombre que había apostado 500 euros, apretó los labios. Su copa temblaba ligeramente entre los dedos. Bueno, tal vez sabe un par de notas, intentó justificarse en voz baja, aunque nadie respondió. Los guardias, que se mantenían firmes a los lados del escenario, intercambiaron una mirada rápida. Uno de ellos alzó las cejas, sorprendido, pero volvió enseguida a su posición. Elena hizo una pausa breve, apenas un respiro en la melodía, y retomó con mayor fuerza. El contraste entre el silencio y el sonido llenó el aire de una tensión inesperada. Era como si cada tecla presionada cortara las cadenas de las risas que aún flotaban en los rincones del salón. Rosa Méndez, desde el fondo, tenía los ojos brillantes. Su pañuelo estaba arrugado entre sus manos. Ella siempre había intuido que Elena tenía algo especial, algo que no encajaba con la rutina de limpiar pasillos y recoger copas. Ahora lo veía con claridad, esa joven no estaba improvisando, estaba tocando como alguien que había nacido para estar en ese lugar. La música comenzó a tomar una forma distinta, más profunda. Elena bajó la intensidad, como si hablara en voz baja al oído de cada persona en la sala. Los invitados, poco a poco, se inclinaban hacia adelante, atrapados por un hilo invisible. El cambio era evidente. Ya no estaban viendo a una empleada de limpieza tratando de sobrevivir a una broma cruel, estaban escuchando a una pianista. Imposible, susurró Patricia, la mujer del vestido rojo, sin darse cuenta de que hablaba en voz alta. El crítico Julián entrecerró los ojos, analizando cada compás. Reconocía la madurez en la ejecución, la precisión en el manejo del tiempo, los silencios colocados con intención. Era, sin duda, el nivel de un profesional. Elena no sonrió, no buscó aprobación. Su rostro era sereno, concentrado en la música. No había miedo en sus manos, solo determinación. En ese instante, Alejandro rompió el silencio con un comentario cargado de ironía. No está mal, para una aficionada. Algunas risas se alzaron tímidamente, pero se apagaron rápido, como si fueran inapropiadas. Nadie quería interrumpir la tensión que se había formado en la sala. Elena lo escuchó, pero no respondió. En lugar de eso, deslizó sus dedos hacia las teclas más agudas, creando una serie de notas rápidas que fluyeron como agua cristalina. El murmullo de asombro se expandió entre los invitados. Valeria, que minutos antes había apostado que Elena no tocaría ni una tecla, se cubrió los labios con la mano. El brillo en sus ojos no era de burla, era de incredulidad.
La melodía creció en intensidad. Los acordes graves retumbaron en el salón, firmes y sólidos, como si las paredes mismas vibraran con cada nota. Elena movía las manos con soltura, cruzando los dedos con una precisión impecable. Los teléfonos que aún grababan captaban no un ridículo, sino un espectáculo inesperado. En segundos, esas imágenes recorrerían las redes sociales y el chiste de Alejandro Salvatierra se convertiría en algo muy distinto. El crítico Julián finalmente sonrió, apenas un gesto leve, y murmuró para sí: profesional, sin duda. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de una copa apoyándose en la mesa parecía un estallido. Nadie respiraba demasiado fuerte, temiendo interrumpir. Elena tocaba sin exageraciones, sin movimientos teatrales. No buscaba llamar la atención con gestos grandilocuentes, sino dejar que la música hablara. Y lo estaba logrando. En ese momento, un recuerdo cruzó fugaz por su mente, las horas interminables en el conservatorio, los ejercicios repetidos hasta que las manos le dolían, los días en que dudó de sí misma. Sacudió la memoria enseguida. No era momento de pensar en el pasado. Ahora, en este salón lleno de lujo y miradas arrogantes, cada nota era un golpe de dignidad. Alejandro, de pie junto al escenario, bajó lentamente la copa de champaña. Su sonrisa comenzaba a desfigurarse. El aire de superioridad se transformaba en un gesto rígido, casi incómodo. Elena cerró los ojos un instante y dejó que un acorde final llenara el espacio. El sonido se prolongó como un eco que parecía no querer morir. El silencio que quedó después era tan absoluto que nadie se atrevió a romperlo. Fue entonces cuando el crítico Julián se puso de pie y dijo con voz clara: eso no fue suerte ni casualidad. Eso fue nivel profesional. El salón estalló en un murmullo, no de risa, sino de sorpresa. El peso de esas palabras se extendió como fuego. Elena levantó la mirada. No dijo nada. Solo esperó. Porque en ese silencio ya no era la empleada de limpieza. Era la pianista que acababa de conquistar un salón entero. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios. Escribe la palabra pastel en la sección de comentarios. Solo quien llegó hasta aquí lo entenderá. Continuemos con la historia. El silencio tras la última nota era tan espeso que podía cortarse con un cuchillo. Nadie se atrevía a moverse. El eco del piano todavía vibraba en el aire, como si se negara a desaparecer. Entonces, un aplauso aislado sonó en la parte trasera del salón. Fue breve, tímido, pero suficiente para encender una chispa. Otro invitado se unió, luego otro más, hasta que de pronto todo el salón estalló en una ovación que retumbó contra las paredes de mármol. Elena no se levantó de inmediato. Permaneció sentada en el banquillo, con las manos apoyadas sobre sus rodillas, respirando con calma. No necesitaba hacer una reverencia ni sonreír. Su sola presencia en el escenario lo decía todo. «Increíble», exclamó alguien desde las primeras filas. «Esto no puede ser real», añadió otra voz más atrás. Las cámaras de los teléfonos captaban cada gesto, cada expresión de sorpresa. Los que habían reído minutos antes ahora aplaudían de pie, tratando de redimirse con el entusiasmo. Rosa Méndez tenía los ojos húmedos. Golpeaba sus manos una contra otra con una energía que parecía venir de años de orgullo contenido. Miró a su alrededor y vio a los demás empleados del hotel, escondidos en las esquinas, aplaudiendo en silencio o con sonrisas que no podían ocultar. Julián Herrera, el crítico musical, esperó a que la ovación bajara un poco. Entonces habló con voz firme y clara, lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. No hay duda. Lo que hemos presenciado es el nivel de un profesional. El peso de esas palabras cayó como una sentencia. Nadie podía reír después de eso. Lo que habían presenciado ya no era un entretenimiento improvisado, sino un acto artístico de verdad. Alejandro Salvatierra se removió en su lugar. Su sonrisa altiva había desaparecido y en su lugar quedaba una expresión de incomodidad. La mancha de champaña en su saco parecía un recordatorio incómodo de cómo había comenzado todo. Elena alzó la cabeza y lo miró directamente.
No dijo nada, solo esperó. Sabía que ahora no dependía de ella hablar, sino de él. Fue un invitado, Andrés, quien rompió la tensión. Alejandro. Gritó desde su mesa, levantando la copa. Dijiste que si tocaba mejor que un profesional te casarías con ella. Las risas nerviosas volvieron, pero esta vez no tenían el mismo filo. Ahora sonaban más como un murmullo de presión. Otros invitados se unieron. Sí, cumple tu palabra. Lo escuchamos todos. Alejandro levantó las manos, intentando recuperar el control. Fue una broma, damas y caballeros, dijo con voz elegante. Nadie puede tomarlo en serio. Pero Julián Herrera lo interrumpió desde la primera fila, con un gesto sereno. Las palabras pronunciadas en público siempre tienen peso, señor Salvatierra. Usted mismo estableció la condición. Y ella lo ha cumplido. El murmullo creció. Las cámaras de los teléfonos enfocaron de inmediato a Alejandro. Nadie quería perderse su reacción. Elena se levantó despacio del banquillo y caminó unos pasos hacia el borde del escenario. Su uniforme gris claro contrastaba con el lujo que la rodeaba, pero en ese instante se veía más digna que cualquiera de los presentes. No quiero casarme con usted, dijo con firmeza. Solo quiero que cumpla su palabra. El silencio volvió a caer, más denso que antes. Alejandro la miró fijamente. La voz clara de la joven lo había dejado sin margen para escudarse en la ironía. Una mujer de vestido verde esmeralda, Valeria, levantó la voz desde su mesa. Tiene razón. Dijo que si tocaba mejor que un profesional, cumpliría. Y el crítico ya lo confirmó. Otros se unieron enseguida. Cumple tu promesa. No puedes retractarte ahora. Alejandro respiró hondo y tomó la copa de champaña, intentando mantener la compostura. Dio un sorbo, pero el líquido no pudo borrar la tensión que se acumulaba sobre sus hombros. Mariana Torres, la encargada de relaciones públicas, se acercó a él con discreción y susurró. Señor, las cámaras están grabando. Cada palabra está quedando registrada. Si no maneja esto con cuidado, mañana será portada en todos los periódicos. Alejandro cerró los ojos un instante. Sabía que tenía razón. La presión no venía solo de los invitados, sino del peso de la opinión pública que lo observaría más allá de esas paredes. El público seguía insistiendo. Cada voz aumentaba la presión. Lo que había comenzado como un chiste machista se había transformado en una exigencia colectiva. Rosa Méndez, desde el fondo, levantó la voz por primera vez. Ella ya cumplió. Ahora cumpla usted, señor Salvatierra. El impacto fue inmediato. Era la primera vez que alguien del personal hablaba con tanta claridad frente a todos. Varias cabezas se giraron hacia ella, sorprendidas. Alejandro apretó la mandíbula, pero no respondió. Julián Herrera se levantó de su asiento. Señor Salvatierra, usted tiene dos caminos. Convertir esta noche en una farsa o transformarla en un ejemplo de dignidad. La elección es suya. El silencio era absoluto. Las cámaras apuntaban al heredero, esperando su respuesta. Elena seguía de pie, serena, con los ojos fijos en él. Alejandro sabía que su prestigio estaba en juego. No era solo un capricho. Era la palabra de un Salvatierra, pronunciada frente a cientos de testigos. Y esa palabra ya no podía deshacerse con un gesto de burla. El murmullo del público creció en intensidad, como un coro que exigía justicia. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. El eco retumbó bajo las lámparas de cristal. Alejandro tragó saliva y bajó la copa. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que no tenía el control absoluto. Elena, sin apartar la mirada, dio un paso más hacia él. Señor Salvatierra, esta vez no puede esconderse detrás de una broma. Dijo algo frente a todos, y yo lo cumplí. Ahora le toca a usted. El público enmudeció, esperando. Era el momento en que el poderoso heredero debía decidir si se aferraba a su soberbia o si aceptaba la verdad. Alejandro cerró los ojos y respiró hondo. El peso de cientos de miradas lo aplastaba.
Por primera vez en su vida, estaba siendo juzgado no por accionistas ni por prensa especializada, sino por la gente común que exigía una sola cosa, que cumpliera su palabra. El eco de las voces seguía repitiéndose. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. Alejandro Salvatierra permanecía de pie, con la copa aún en la mano, inmóvil, como si las paredes del salón se le vinieran encima. El ruido de las exigencias lo rodeaba y lo empujaba contra la esquina de su propia soberbia. Intentó reír, pero el gesto se sintió forzado. Damas y caballeros, dijo en tono elegante, aunque con un ligero temblor en la voz, todos aquí saben que lo que dije fue una broma. ¿Quién puede tomar en serio semejante disparate? Algunos invitados asintieron, nerviosos. Otros, sin embargo, no estaban dispuestos a dejarlo escapar. Valeria, la mujer de vestido verde, se levantó de su mesa y alzó la voz. No fue solo una broma. Lo dijo en público y lo dijimos todos, las palabras tienen peso. Las cámaras de los teléfonos giraron de inmediato hacia ella. El público en línea, que ya comenzaba a recibir transmisiones en directo desde la gala, se sumaba con comentarios rápidos en las pantallas. Alejandro chasqueó la lengua. Por favor, seamos serios. No puedo casarme con alguien a quien apenas conozco, mucho menos con una empleada. El silencio que siguió fue brutal. Esa última palabra, empleada, cayó como un golpe seco en medio del salón. Varias personas hicieron muecas de incomodidad. Otros murmuraron con desaprobación. Rosa Méndez, con el pañuelo aún en la mano, levantó la voz desde el fondo. No es cuestión de casarse, señor Salvatierra. Es cuestión de cumplir su palabra. Ella ya lo hizo. Un murmullo de aprobación se extendió entre el público. Era la primera vez que una de las trabajadoras se atrevía a hablar con tanta firmeza frente a la élite del Principado. Julián Herrera se puso de pie, con calma. Lo que se le pide no es un matrimonio forzado, Alejandro. Nadie aquí está sugiriendo eso. Lo que se le pide es que reconozca que se equivocó y que honre su palabra de otra manera. Los ojos verdes de Alejandro brillaron con irritación. No soportaba sentirse arrinconado, menos aún en su propio hotel, en una gala diseñada para mostrarlo como benefactor. ¿Y cómo se supone que quieren que cumpla una promesa imposible?, replicó, levantando la voz. Elena bajó del escenario con pasos firmes y se detuvo frente a él, lo suficientemente cerca para que todos pudieran verla. Yo no quiero un anillo, ni un matrimonio. Lo que quiero es que cumpla su palabra con hechos. Delante de todos. Alejandro la miró con incredulidad. ¿Hechos? ¿Qué clase de hechos? Elena no dudó. Usted dijo que si tocaba mejor que un profesional, cumpliría. Yo lo hice. Ahora demuéstrelo con algo que tenga valor, no con palabras vacías. El murmullo del público se encendió de nuevo. Algunos invitados asentían con fuerza. Otros susurraban entre sí, conscientes de que lo que ocurría ya era histórico. Alejandro se pasó la mano por el cabello, incómodo. Esto es ridículo, murmuró, aunque su voz ya no sonaba tan segura como antes. Julián dio un paso hacia adelante. No lo es. Ridículo fue usar la burla para humillar a alguien que trabaja en su hotel. Lo que ella está pidiendo ahora es sensato, hechos que respalden su palabra. Las cámaras seguían grabando. Los flashes volvían a estallar. Alejandro lo sabía. Cada segundo de esa escena estaba siendo captado y mañana circularía en las noticias del mundo entero. Un hombre desde el fondo levantó la voz. Una donación. Que haga una donación a los músicos jóvenes de Mónaco. O becas. Añadió otra mujer desde la izquierda. Sí, becas. Repitieron varios más. La idea comenzó a tomar forma en el aire. Alejandro lo notó y apretó la mandíbula. Estaba perdiendo el control del momento. Lo que debía ser su gala de prestigio se estaba convirtiendo en un tribunal público. Elena mantuvo la mirada fija en él. No quiero dinero para mí. Quiero que su palabra se convierta en una oportunidad para otros. Becas para estudiantes de música, conciertos comunitarios, mejores condiciones para quienes trabajan aquí.
Algo real, no un discurso vacío. Un silencio expectante recorrió la sala. La propuesta era clara, directa, imposible de ridiculizar sin quedar como un cobarde. Mariana Torres, nerviosa, se acercó otra vez a Alejandro y susurró casi en su oído. Señor, si se niega, la prensa lo destrozará. Si acepta, puede girar esto a su favor. Alejandro la fulminó con la mirada, pero sabía que tenía razón. Su orgullo quería reírse, pero su instinto empresarial entendía que estaba frente a una oportunidad disfrazada de humillación. Respiró hondo y alzó la voz. Muy bien. Si lo que quieren es un compromiso, lo tendrán. El murmullo creció. Varias personas se inclinaron hacia adelante. Elena no pestañeó. Alejandro levantó la copa de champaña y habló con solemnidad. Desde esta noche, el Hotel Salvatierra financiará un programa de becas musicales para jóvenes sin recursos. Además, organizaremos una serie de conciertos abiertos al público, con entrada gratuita, para que la música llegue a todos, no solo a unos pocos privilegiados. El aplauso fue inmediato, aunque mezclado con murmullos de escepticismo. Algunos lo celebraban como un gesto noble, otros, como una maniobra forzada. Elena dio un paso hacia él y lo interrumpió. No basta con anunciarlo. Tiene que cumplirlo. Las palabras fueron como un golpe seco. Alejandro abrió la boca para responder, pero Julián lo hizo primero. Y yo me encargaré de verificarlo, dijo el crítico, mirando directo a los reporteros que ya apuntaban sus micrófonos. Anunciaré en la prensa cada avance de ese programa. Un nuevo murmullo recorrió la sala. Ahora había testigos, ahora había presión real. Alejandro estaba atrapado. Elena lo observaba, serena. No había odio en sus ojos, pero sí una firmeza que lo desarmaba. Usted quiso burlarse de mí, señor Salvatierra. Ahora le toca demostrar que su palabra vale. Alejandro apretó los labios. Sabía que esa joven le había dado vuelta a toda la situación. Y lo peor era que no podía escapar, el mundo entero ya estaba mirando. El público comenzó a aplaudir otra vez, esta vez con fuerza, pidiendo más detalles, exigiendo claridad. Alejandro levantó la mano, intentando calmar el clamor. Lo anunciaré oficialmente en unos minutos, dijo, con la voz controlada. Esta noche no terminará en burla, sino en un compromiso verdadero. Elena bajó la vista un instante, exhaló profundo y volvió a mirarlo. En su interior, sabía que lo había logrado, había convertido la humillación en un acto de dignidad. Y mientras los invitados murmuraban entre sí, Alejandro Salvatierra entendía, quizá por primera vez en su vida, lo que significaba estar obligado a cumplir con hechos, no con palabras. El murmullo del público no cedía. Los invitados hablaban entre sí, algunos emocionados por lo que estaban presenciando y otros con el ceño fruncido, incapaces de creer que la gala había tomado ese rumbo. Los reporteros, que ya habían entrado al salón atraídos por el revuelo, levantaban sus cámaras y micrófonos, captando cada palabra y cada gesto. Alejandro Salvatierra permanecía en el centro del escenario, rígido, con el rostro enrojecido por la mezcla de rabia, incomodidad y nerviosismo. Se había acostumbrado a tener siempre el control, a que sus palabras fueran tomadas como verdades absolutas. Pero en esa sala, rodeado de testigos y cámaras, entendía que no podía retroceder. Elena lo miraba de frente, con el uniforme gris todavía manchado por el trabajo de la noche, sin maquillaje ni adornos, pero con una dignidad que opacaba cualquier diamante de los que brillaban en los cuellos de las invitadas. Su voz se alzó clara, cortando el murmullo. No estoy aquí para pedir un matrimonio ni un cheque a mi nombre. Estoy aquí porque usted mismo dijo algo frente a todos, y yo cumplí. Ahora le toca a usted. Un silencio inmediato cayó sobre el salón. Cada mirada se volvió hacia Alejandro. Él apretó la copa de champaña que aún tenía en la mano hasta que el cristal vibró. La dejó sobre la mesa más cercana con un golpe seco. Muy bien, dijo al fin, con voz grave. Esta misma noche hago el compromiso oficial. Las cámaras se acercaron aún más.
Mariana Torres, su encargada de relaciones públicas, lo observaba con una mezcla de alivio y temor. Sabía que no había escapatoria, todo lo que Alejandro dijera ahora quedaría grabado y mañana sería titular en los periódicos. Alejandro respiró profundo y, con un tono solemne, anunció: el Grupo Salvatierra financiará, a partir de este año, un programa de becas para estudiantes de música en situación vulnerable. Queremos que el talento no dependa del dinero ni de la cuna social. Un aplauso estalló en el público. Varios invitados se levantaron de sus sillas, otros sacaron más fotos. Elena, sin embargo, permaneció inmóvil. Eso es un inicio, dijo ella, pero no es suficiente. La frase cayó como un balde de agua fría. Alejandro giró la cabeza hacia ella, incrédulo. ¿Cómo que no es suficiente? ¿Qué más quieres? Quiero que esas becas no se queden en un papel para calmar conciencias, replicó Elena. Quiero que sean reales, con nombres y rostros de jóvenes que puedan cumplir sus sueños. Y quiero algo más, conciertos abiertos al público, aquí mismo en Mónaco, para que la música no sea solo un lujo de unos cuantos. El público murmuró con fuerza. Algunos asintieron con entusiasmo, otros se sorprendieron de la audacia de aquella joven que no temía exigir frente al hombre más poderoso de la sala. Julián Herrera, el crítico musical, levantó la voz. Estoy dispuesto a supervisar personalmente la primera selección de becarios y a escribir sobre cada concierto en mi columna. Así la prensa y la sociedad podrán dar seguimiento a este compromiso. Los flashes explotaron de nuevo. Alejandro cerró los ojos un instante, derrotado por la presión. Cada salida que buscaba lo llevaba a un callejón sin retorno. De acuerdo, dijo finalmente, levantando la barbilla. Habrá becas reales y habrá conciertos comunitarios. Y serán supervisados públicamente. La ovación fue inmediata. Varias personas aplaudieron de pie, otras gritaron entusiasmadas. Elena no sonrió. Su mirada seguía fija, seria, como recordándole que todavía no terminaba. Rosa Méndez levantó la voz desde el fondo. Y a los trabajadores, señor Salvatierra. No se olvide de quienes hacen que este hotel funcione cada día. El comentario provocó un nuevo murmullo, esta vez cargado de fuerza. Era cierto, los empleados del hotel, invisibles la mayor parte del tiempo, también eran parte de la ecuación. Elena asintió con firmeza. Exacto. Las palabras deben respaldarse con hechos también hacia adentro. Mejores condiciones laborales para quienes sostienen este lugar. Eso también es cumplir su palabra. Alejandro la miró como si no pudiera creer la osadía. Estaba acorralado, no por la fuerza, sino por la verdad. Los invitados comenzaron a corear nuevamente. Cumple tu palabra. Cumple tu palabra. El eco retumbaba bajo las lámparas de cristal, haciendo temblar el suelo de mármol. Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Su voz salió firme, aunque con un dejo de resignación. Está bien. Desde mañana se revisarán los contratos del personal del hotel. Subiremos el salario base y daremos mejores condiciones de trabajo. Un aplauso más fuerte que los anteriores llenó el lugar. Muchos empleados, ocultos en las esquinas, se miraban entre sí incrédulos, algunos con lágrimas en los ojos. Elena inspiró profundo y dio un paso atrás. Había logrado lo que se propuso, que el heredero de la fortuna Salvatierra entendiera que la dignidad no se negocia y que las palabras no pueden lanzarse al aire como un juego. Julián Herrera se dirigió al público con voz solemne. Lo que hemos presenciado esta noche no es solo un acto musical. Es un recordatorio de que la dignidad no tiene uniforme y que el talento no pertenece a una clase social. El aplauso se reanudó, más fuerte, más prolongado. Alejandro, con el rostro serio, miró a Elena. En sus ojos había una mezcla de orgullo herido y una chispa nueva, una comprensión incómoda. Te lo advierto, señorita Duarte. Dijo en voz baja, solo para que ella lo escuchara. Esto apenas empieza. Elena no se intimidó. Lo sé, respondió con calma. Y por eso mismo debe cumplir. La tensión en el aire se sentía como electricidad.
El público los observaba, consciente de que esa noche había cambiado algo más que la imagen de un hombre poderoso, había cambiado la percepción de todos sobre lo que significa cumplir la palabra. Las cámaras seguían grabando, los teléfonos transmitiendo en directo, y las redes sociales ya explotaban con mensajes y titulares improvisados. El apellido Salvatierra estaba en boca de todos, pero no por su fortuna ni por su poder, sino porque había sido obligado a convertir una burla en un compromiso real. Elena respiró hondo y volvió a mirar el piano. Sabía que lo más difícil aún estaba por venir, pero también sabía que ya nada podía borrarle lo que había conseguido, devolverle a esa sala, aunque fuera por un instante, el verdadero peso de la dignidad. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra vainilla. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. El murmullo de la sala no se apagaba. Los invitados, de pie, rodeaban el escenario como si se tratara de un juicio público. Algunos aplaudían entusiasmados, otros cuchicheaban con desconfianza, y los periodistas levantaban sus micrófonos como lanzas listas para registrar la caída o la redención de un heredero poderoso. Alejandro Salvatierra se pasó una mano por el rostro. El sudor brillaba en su frente bajo las luces de los reflectores. Durante toda su vida, había aprendido a controlar las situaciones, en juntas de accionistas, en cenas diplomáticas, en negociaciones millonarias. Pero esa noche se sentía acorralado por algo que no podía comprar ni manipular, la verdad repetida a coro por voces que exigían que cumpliera. Mariana Torres, con el rostro tenso, se le acercó y susurró al oído. Señor, no hay escapatoria. Si convierte esto en una declaración oficial, puede girarlo a su favor. Hable con claridad, comprométase. Alejandro respiró hondo. Tomó el micrófono y, con un esfuerzo casi físico, alzó la voz. Damas y caballeros, agradezco su paciencia. Esta noche comenzó como una velada benéfica y terminó siendo una lección. No puedo negar lo que todos hemos visto y escuchado. El público guardó silencio. Las cámaras enfocaron cada línea de su rostro. Por lo tanto, continuó, anunció oficialmente la creación del programa Salvatierra de becas musicales. Un fondo destinado a jóvenes talentosos de Mónaco que carecen de recursos para estudiar. Un aplauso fuerte resonó en la sala, aunque no tan unánime como antes. Había entusiasmo, sí, pero también escepticismo. Muchos se preguntaban si aquello quedaría en palabras. Alejandro alzó una mano para pedir silencio. Además, a partir del próximo mes, el Hotel Salvatierra organizará el ciclo de conciertos Música para Todos, con entrada gratuita y participación de músicos locales. Queremos que la cultura sea un derecho, no un privilegio. Esta vez el aplauso fue aún mayor. Varias personas sacaron sus teléfonos para enviar mensajes o grabar la declaración. Las redes sociales, fuera de esas paredes, ya estaban estallando. Elena Duarte, firme junto al piano, lo observaba sin pestañear. No se dejó impresionar por las palabras. Cuando la ovación bajó, habló con voz serena. Es un buen inicio, pero recuerde que no basta con anunciar. La verdadera promesa está en cumplir. Alejandro giró hacia ella con una mezcla de fastidio y respeto. Lo cumpliré. El público reaccionó con un murmullo, como si esas dos palabras fueran una sentencia. Desde la primera fila, Julián Herrera levantó la voz. Y yo lo escribiré en mi columna. Cada avance, cada incumplimiento, cada paso quedará registrado para que todos lo vean. Los periodistas aplaudieron esa declaración. El compromiso ya no era privado, estaba expuesto al escrutinio público. Valeria, la mujer de vestido verde, se inclinó hacia su mesa y comentó a su amiga Patricia. Si cumple, será histórico. Pero si falla, será su ruina. Ya veremos, respondió Patricia, sin apartar la mirada del escenario. Los empleados del hotel, apostados en los márgenes del salón, se miraban entre sí. Algunos tenían lágrimas en los ojos. Otros se mantenían serios, como si no quisieran ilusionarse todavía. Rosa Méndez, con la voz quebrada pero firme, habló desde el fondo. Señor Salvatierra, no olvide lo que también prometió,
mejores condiciones para quienes trabajamos aquí. Alejandro la miró y asintió lentamente. Lo cumpliré también. Los contratos serán revisados. Habrá aumentos y mejoras. Un aplauso espontáneo brotó de los trabajadores presentes. El público de la élite se quedó en silencio, incómodo. No estaban acostumbrados a escuchar a un millonario hablar de salarios en medio de una gala. Elena dio un paso adelante. Entonces recuerde, no es un favor, es su palabra. Y la palabra se cumple. Alejandro la miró fijamente. Sus ojos verdes brillaban con un fuego extraño, una mezcla de ira contenida y algo que ni él mismo podía nombrar. Te aseguro que no me olvidaré de esto, señorita Duarte. Elena sostuvo su mirada, sin miedo. Eso espero, porque yo tampoco lo olvidaré. El ambiente estaba cargado de electricidad. El público observaba en silencio, consciente de que presenciaban un momento irrepetible. Los periodistas comenzaron a lanzar preguntas. ¿Cuánto dinero destinará al fondo de becas? ¿Cuándo empezarán los conciertos? ¿Habrá supervisión independiente? Alejandro levantó la mano para pedir orden. El monto inicial será de 1 millón de euros destinados a las becas. El primer ciclo de conciertos comenzará en 2 meses, y sí, habrá un comité independiente de supervisión. La respuesta arrancó otra ovación, aunque mezclada con voces críticas. Algunos gritaban: queremos fechas concretas. Queremos transparencia. Julián Herrera tomó la palabra de nuevo. Exijo, como crítico y como ciudadano, que el programa sea anunciado públicamente en un plazo máximo de 15 días. Con nombres, cifras y fechas. El murmullo se intensificó. Alejandro respiró hondo, consciente de que cada minuto lo ataba más. Así será, respondió, con un tono más serio que solemne. Las luces del salón parecían más brillantes que nunca. Los flashes no paraban. En algún rincón, un reportero susurraba a su cámara. Lo que empezó como una burla pública ha terminado en un compromiso social de grandes proporciones. La palabra del heredero Salvatierra está en juego. Elena cerró los ojos por un instante, dejando que el ruido se apagara dentro de ella. Sabía que el momento no era solo suyo. Era un acto de justicia para todos los que alguna vez habían sido tratados como invisibles. Cuando los abrió, Alejandro la observaba todavía, serio, como si tratara de descifrarla. Y en ese cruce de miradas se notaba que, aunque él hubiera hecho un anuncio, la verdadera batalla apenas comenzaba, la batalla de cumplir con acciones. El salón seguía vibrando con murmullos y comentarios cruzados. Algunos invitados aplaudían todavía, como si quisieran prolongar la emoción de lo que habían escuchado. Otros, en cambio, se inclinaban hacia sus acompañantes y cuchicheaban con desconfianza. Seguro es puro teatro, susurró un hombre de bigote, moviendo la cabeza. Ya veremos si en verdad cumple, respondió la mujer a su lado, levantando una ceja. Las redes sociales estallaban afuera. En los móviles de varios invitados ya circulaban titulares improvisados: el heredero Salvatierra obligado a cumplir su palabra, la empleada que lo retó frente a todos, una burla convertida en promesa. Los empleados del hotel, escondidos en las esquinas del salón, se miraban entre sí con un brillo nuevo en los ojos. Por primera vez alguien había pronunciado en voz alta lo que ellos sentían desde hacía años, que su trabajo era ignorado, que sus nombres eran invisibles. Y que un hombre poderoso, aunque a la fuerza, había prometido reconocerlos. Rosa Méndez apretaba su pañuelo con fuerza. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa orgullosa. Susurró para sí: bien hecho, hija. Bien hecho. Mientras tanto, Alejandro bajó del escenario con pasos pesados. Los flashes lo perseguían como abejas y su sonrisa parecía más una máscara que un gesto real. Saludó a algunos invitados con un apretón de manos, pero su mirada estaba fija en Elena, que permanecía junto al piano, tranquila, como si el ruido no pudiera tocarla. Mariana Torres se acercó a él apresuradamente. Señor, tenemos que organizar un comunicado oficial esta misma noche. La prensa ya está redactando titulares, y si no damos una versión clara, mañana todo será un caos.
Alejandro asintió apenas. Su mente no estaba en los reporteros, sino en la figura de Elena. Había algo en esa mujer que lo desconcertaba. No solo lo había retado y dejado en evidencia frente a todos, también lo había obligado a mirar una parte de sí mismo que llevaba años ignorando. Se acercó a ella con pasos firmes. «Necesito hablar contigo», le dijo en voz baja. Elena lo miró un segundo y luego asintió, con la misma serenidad que había mostrado toda la noche. «De acuerdo». Ambos caminaron hacia un pasillo lateral, seguidos discretamente por los guardias, que se quedaron a la entrada para asegurar que nadie los interrumpiera. El ruido del salón quedó atrás, reemplazado por el silencio solemne del pasillo alfombrado. Alejandro se detuvo frente a una gran ventana que daba al mar nocturno de Mónaco. Las luces del puerto brillaban como estrellas caídas. Se giró hacia Elena, dejando escapar un suspiro. «No tienes idea de lo que acabas de hacerme». Elena cruzó los brazos. «Lo único que hice fue recordarle que las palabras tienen peso. Usted mismo se expuso, yo solo me limité a pedirle que cumpliera». Alejandro la observó con una mezcla de rabia y admiración. «Podría haberte callado, podría haberte hecho sacar del salón en un segundo. Pero te atreviste a desafiarme frente a todos. ¿Sabes lo que significa eso?». «Sé exactamente lo que significa», respondió Elena con calma. Que por una vez alguien le dijo en la cara lo que nadie se atreve a decirle. El silencio entre ambos era intenso. Alejandro se pasó una mano por el cabello, despeinándose un poco, gesto inusual en él. «Eres insolente. Nadie me habla así». Elena sostuvo la mirada. Alguien tenía que hacerlo. Por un instante, el rostro de Alejandro se suavizó. No había burla en sus ojos, sino algo más profundo, casi vulnerable. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó con voz baja. «Podrías haber bajado la cabeza, como todos, y nada habría pasado». Elena respiró hondo. «Porque estoy cansada de ver cómo tratan a la gente como si no valiera nada. Porque no quiero pasar mi vida agachando la cabeza mientras otros deciden quién merece respeto y quién no, y porque usted creyó que podía humillarme delante de todos sin consecuencias». Alejandro bajó la vista, como si esas palabras fueran un espejo incómodo. Caminó unos pasos por el pasillo y luego volvió a mirarla. «¿De verdad crees que cumpliré todo lo que prometí ahí afuera?». «Eso no depende de lo que yo crea», replicó Elena. «Depende de lo que usted decida ser de ahora en adelante, un hombre que cumple su palabra o un cobarde que se esconde detrás de su apellido». Alejandro apretó los labios. El orgullo lo empujaba a gritar, a recuperar el control con la fuerza de su voz. Pero algo dentro de él lo detenía. Había escuchado música salir de esas manos, música que no se podía fingir. Había visto la dignidad con que esa mujer había enfrentado una sala entera. Y ahora entendía que no era tan fácil reducirla a empleada. Se acercó un paso más, con la mirada fija en ella. «No sé si eres valiente o imprudente. Tal vez las dos cosas. Pero admito algo, lograste que todos me vieran distinto esta noche». Elena inclinó la cabeza apenas. «Yo no hice nada. Usted se mostró tal como es. Yo solo toqué». El comentario lo desarmó. Alejandro giró hacia la ventana, mirando las luces del puerto. «Toda mi vida me enseñaron a ganar, a no mostrar debilidad, a no perder jamás. Esta noche sentí lo contrario. Y lo sentí frente a ti». Elena lo observó en silencio. Había dureza en él, sí, pero también una grieta que dejaba ver que no era invulnerable. «Tal vez perder un poco no es tan malo», dijo ella suavemente. «A veces es la única forma de aprender». Alejandro la miró de nuevo. Sus ojos verdes brillaban con intensidad. «No sé si me estás dando una lección o una sentencia». «Llámelo como quiera», respondió Elena. «Pero recuerde lo más importante, no fue para mí. Fue para todos los que lo escucharon esta noche». El silencio volvió a reinar en el pasillo. Solo el rumor lejano del mar llegaba hasta ellos. Alejandro suspiró, resignado. «Está bien, Elena Duarte. Me aseguraste una carga enorme sobre los hombros. Ahora tendré que cumplir, quiera o no».
No lo olvide, replicó ella. Fue usted mismo quien lo prometió. Alejandro asintió, sin añadir nada más. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza. En ese instante, uno de los guardias se acercó discretamente. Señor Salvatierra, la prensa insiste en tener declaraciones adicionales. Están esperando en el salón. Alejandro cerró los ojos y asintió con un gesto cansado. Enseguida. Volvió a mirar a Elena antes de marcharse. No te equivoques. Esto no termina aquí. Elena respondió con serenidad. Lo sé. Y yo estaré atenta. Alejandro se giró y caminó de regreso al bullicio del salón, donde lo esperaba la multitud y el juicio de la prensa. Elena se quedó unos segundos en el pasillo, observando la ventana y las luces del mar. Respiró hondo. No tenía idea de lo que vendría después, pero algo estaba claro, esa noche había cambiado para siempre el rumbo de sus vidas. Cuando Alejandro Salvatierra volvió al gran salón, las conversaciones se detuvieron de inmediato. Los periodistas lo rodearon con micrófonos y cámaras, los invitados se giraron hacia él esperando respuestas, y los trabajadores del hotel lo miraban desde las esquinas con un silencio expectante. Mariana Torres lo acompañaba de cerca, con su libreta en mano, susurrando sugerencias que él apenas escuchaba. Había aprendido a desenvolverse en escenarios hostiles, pero nunca había sentido una presión como esa. No se trataba de cifras ni de contratos, sino de su credibilidad como hombre. Alejandro subió al escenario y tomó el micrófono. Durante unos segundos no habló, dejó que el murmullo del público bajara por sí solo. Esa pausa calculada fue suficiente para que todos se inclinaran hacia adelante, ansiosos por escucharlo. Damas y caballeros, comenzó con voz firme, sé que lo ocurrido esta noche no estaba en el programa. Pero a veces los momentos imprevistos son los que marcan la diferencia. Un silencio respetuoso se extendió. Incluso quienes desconfiaban no podían evitar prestarle atención. Lo que escuchamos en este piano, dijo, señalando el instrumento donde aún descansaba el banquillo de Elena, nos recordó algo esencial, que el talento y la dignidad no tienen uniforme, no dependen de la riqueza ni del apellido. Un murmullo de aprobación recorrió el salón. Alejandro respiró profundo, midiendo cada palabra. He hecho compromisos frente a todos ustedes, becas para jóvenes músicos, conciertos abiertos al público y mejoras laborales para quienes sostienen este hotel. Y lo repito ahora, bajo la mirada de la prensa y de cada uno de ustedes, estos compromisos no son un discurso. Serán una realidad. El aplauso fue inmediato, aunque mezclado con voces críticas. Desde el fondo, un reportero alzó la voz. ¿Qué garantías tiene la gente de que no serán solo promesas vacías, señor Salvatierra? Alejandro sostuvo la mirada de la cámara y respondió. La primera garantía es que todo lo que estoy diciendo está quedando grabado esta noche. La segunda, que habrá supervisión externa. Y la tercera, que yo mismo asumiré la responsabilidad si no se cumple. El público reaccionó con un nuevo aplauso, más fuerte que el anterior. Algunos empleados del hotel comenzaron a sonreírse entre sí. Por primera vez sentían que alguien con poder los había reconocido públicamente. Entre ellos, Rosa Méndez se secó las lágrimas y murmuró. Nunca pensé escuchar eso en voz de un Salvatierra. Elena, de pie junto al piano, observaba en silencio. No aplaudía, no sonreía, solo escuchaba con atención. Sabía que las palabras podían ser bellas y vacías al mismo tiempo. Lo importante sería lo que viniera después. Alejandro continuó con voz solemne. El programa de becas Salvatierra abrirá inscripciones en un plazo máximo de 30 días. Los criterios serán públicos y los beneficiarios seleccionados por un comité independiente. El ciclo de conciertos comenzará en 2 meses, con entrada gratuita y remuneración justa para los músicos. Los periodistas tomaban nota frenéticamente. Los invitados lo miraban con una mezcla de sorpresa y admiración. Muchos no esperaban que el heredero arrogante que había llegado esa noche terminara pronunciando un discurso de responsabilidad social. En la primera fila, Julián Herrera intervino con su voz firme. ¿Y sobre las condiciones de sus trabajadores? Alejandro asintió con seriedad.
El lunes comenzaremos la revisión de contratos. Habrá un aumento de salario base y un programa de salud complementario para el personal de turnos nocturnos. Todo se anunciará oficialmente dentro de un mes y los resultados serán públicos. La reacción fue inmediata, varios empleados no pudieron contener el aplauso. Era la primera vez que alguien de la familia Salvatierra mencionaba sus necesidades frente a la élite de Mónaco. Los invitados de gala, en cambio, se removieron en sus asientos. Algunos aplaudieron, otros permanecieron en silencio, incómodos con la dirección que había tomado la velada. Elena dio un paso al frente. No tomó el micrófono, no lo interrumpió, pero su sola presencia junto al piano parecía recordarle a Alejandro que todo lo que decía debía sostenerse con hechos. Alejandro la miró de reojo y luego continuó. Esta noche me equivoqué. Lancé una broma cruel que no debía existir. Pero esa broma se convirtió en un desafío, y ese desafío me mostró algo que había olvidado, que mi palabra vale tanto como mis actos. Un murmullo de asombro recorrió el público. Nadie recordaba la última vez que un Salvatierra había reconocido públicamente un error. No pretendo borrar lo ocurrido, añadió, pero sí transformarlo. Que este error sea el inicio de un cambio real. El aplauso fue ensordecedor. Varias personas se levantaron de sus sillas, aplaudiendo de pie. Los reporteros levantaban sus cámaras aún más alto, sabiendo que esa declaración sería la portada de la mañana. Entre la multitud, Andrés, el hombre que había apostado al inicio, sacudió la cabeza con una sonrisa amarga. Nunca pensé ver a Alejandro Salvatierra tragarse su orgullo. Su acompañante respondió. El poder cambia de forma cuando las cámaras están encendidas. La ovación seguía. Alejandro bajó el micrófono lentamente, con una mezcla de alivio y cansancio. Había logrado recuperar parte del control, pero en su interior sabía que la verdadera prueba apenas comenzaba, cumplir lo que había prometido. Elena se acercó al piano y pasó una mano por la superficie brillante. No lo miró a él, ni al público, sino al instrumento que había sido su voz esa noche. Susurró apenas, para sí misma. La música habló. Ahora le toca a los hechos. Rosa Méndez, que la observaba desde el fondo, sonrió con orgullo. Esa joven había logrado lo que nadie más se atrevió, obligar a un hombre poderoso a rendir cuentas frente a todos. Alejandro bajó del escenario y caminó entre los invitados. Algunos lo felicitaban, otros lo observaban con cautela. Su sonrisa era medida, sus gestos más contenidos que nunca. Cada paso suyo estaba calculado, consciente de que ahora cada movimiento sería examinado. Elena permaneció junto al piano, firme, sin buscar protagonismo. No necesitaba decir nada más. Ya había demostrado lo que valía con sus manos. El salón recuperó poco a poco el murmullo habitual de una gala, pero nada era igual. La burla que había iniciado todo se había transformado en una promesa colectiva, y cada persona presente sabía que había sido testigo de un momento irrepetible. Afuera, en las calles de Mónaco, ya circulaban rumores. Periodistas se apresuraban a enviar crónicas y las redes sociales explotaban con fragmentos del discurso y del recital de Elena. La ciudad entera hablaba de lo ocurrido en el Hotel Salvatierra. Y en el centro de todo, dos figuras se mantenían en silencio, el heredero que había sido obligado a cambiar y la mujer que, con dignidad y música, había dado la vuelta a toda una noche. El salón comenzó a vaciarse lentamente. Los invitados, aún alterados por lo ocurrido, abandonaban la gala entre comentarios acelerados y llamadas apresuradas. Algunos lo hacían con entusiasmo, convencidos de haber presenciado el nacimiento de una nueva era para el apellido Salvatierra. Otros se marchaban con desconfianza, murmurando que todo había sido un acto de teatro forzado por las circunstancias. Los periodistas seguían entrevistando a quien se dejara. Micrófonos apuntaban a los trabajadores, cámaras captaban cada detalle de los pasillos, y las transmisiones en directo inundaban las redes sociales con titulares: la empleada que cambió la historia de la gala, el heredero Salvatierra obligado a comprometerse. En un rincón, Rosa Méndez se acercó a Elena y le tomó las manos con fuerza. «Estoy orgullosa de ti, hija», le dijo con lágrimas en los ojos. «Hoy no solo hablaste por ti.
Hablaste por todos nosotros. Elena sonrió con serenidad. No quería ser invisible, doña Rosa. Y tampoco quiero que ustedes lo sigan siendo. Varias de las camareras y mozos se acercaron tímidamente, algunos con sonrisas tímidas, otros con lágrimas. Uno de ellos murmuró: gracias. Nunca pensamos que alguien se atrevería a decir lo que todos sentimos. Elena los miró con ternura. Esto no termina aquí. Ahora tenemos que asegurarnos de que cumpla. En ese instante, los guardias pasaron cerca. Por primera vez no llevaban la mirada dura y desconfiada. Uno de ellos se detuvo un segundo, inclinó la cabeza y dijo: señorita Duarte, respeto lo que hizo esta noche. Elena sintió, agradecida. Había algo en ese gesto que confirmaba que el cambio no solo estaba en las palabras, sino en la forma en que empezaban a mirarla. Mientras tanto, Alejandro era rodeado por un grupo de periodistas que lo bombardeaban con preguntas. Él respondía con frases medidas, claras, conscientes de que ya no podía permitirse ningún desliz. El fondo de becas será gestionado por un comité independiente. Los conciertos se realizarán en espacios públicos de Mónaco, con entrada gratuita. Las condiciones laborales del personal se revisarán desde este mismo lunes. Cada respuesta era aplaudida o cuestionada, pero todas quedaban registradas en las grabadoras y cámaras. Alejandro se mostraba seguro, aunque por dentro sentía una presión como nunca antes. Cuando por fin logró apartarse del enjambre de reporteros, caminó hacia una puerta lateral que daba a los pasillos privados del hotel. El ruido del salón quedó atrás y el silencio lo envolvió como un abrigo incómodo. Se detuvo frente a un espejo de cuerpo entero colgado en la pared. Observó su reflejo, el traje impecable, la corbata ajustada, pero la mancha de champaña aún visible en la manga. Esa mancha era un recordatorio cruel de cómo había comenzado todo. Por un instante, bajó la mirada. Pensó en el peso de su apellido, en la educación que había recibido, en los años de creerse intocable. Y ahora, frente a un simple uniforme gris, había sido derrotado. O quizá no derrotado, transformado. Respiró hondo y murmuró para sí: cumpliré. No por ellos, ni por ella, sino porque ya no hay vuelta atrás. En ese momento, una voz suave interrumpió sus pensamientos. Era Elena, que había entrado en el pasillo sin hacer ruido. No lo haga por mí, señor Salvatierra. Hágalo por usted. Alejandro levantó la vista, sorprendido. ¿Qué haces aquí? Vine a asegurarme de que lo entendiera, respondió Elena con firmeza. Lo que pasó esta noche no fue un espectáculo. Fue un compromiso. Y si de verdad quiere que su apellido signifique algo, cumpla con lo que prometió. Alejandro la observó en silencio. No había burla en su mirada, tampoco arrogancia. Había algo nuevo, una chispa de respeto. Eres distinta a cualquiera que haya conocido, dijo al fin. No buscaste dinero, ni fama, ni aprovecharte de mí. Solo querías dignidad. La dignidad no se negocia, replicó Elena. Se exige y se defiende. Alejandro asintió lentamente. Lo recordaré. Elena dio media vuelta para marcharse. Antes de desaparecer por el pasillo, dijo con voz firme: lo estaré observando, señor Salvatierra. Todos lo estaremos observando. Cuando ella se fue, Alejandro quedó solo frente al espejo. Se acomodó la corbata, respiró hondo y dejó escapar una risa breve, amarga pero sincera. Qué ironía, una empleada enseñándome lo que significa cumplir. Regresó al salón, donde aún quedaban reporteros y empleados comentando lo ocurrido. Caminó erguido, pero por primera vez no con el aire altivo de siempre, sino con el peso de alguien que había comprendido que las promesas ya no eran un juego. Esa noche, el Hotel Salvatierra no se cerró con discursos de filantropía ni con cifras recaudadas. Se cerró con una lección: que las palabras dichas en público no se borran, y que la dignidad, incluso cuando viene vestida de uniforme gris, puede ser más poderosa que cualquier fortuna. Cuando los últimos invitados abandonaron el lugar, Elena salió del hotel con Rosa a su lado. El aire fresco de la costa de Mónaco las recibió con un aroma salino.
La ciudad brillaba, pero para Elena el brillo más grande estaba en su interior. ¿Y ahora qué harás?, preguntó Rosa. Elena sonrió con calma. Seguiré trabajando, y seguiré tocando. Esta noche recordé quién soy. Ambas caminaron juntas por la calle iluminada. El ruido lejano del mar acompañaba sus pasos. Y mientras tanto, en lo alto del hotel, Alejandro observaba desde una ventana, con la mirada fija en el horizonte. Sabía que su vida había cambiado. A partir de esa noche, cada palabra suya sería medida, cada acción observada. Y lo que había comenzado como una burla en una gala se había transformado en la mayor prueba de su vida. Porque al final, la lección era clara: la palabra no vale nada sin los hechos que la sostienen. ¿Qué te pareció esta historia? Déjanos tu opinión en los comentarios, cuéntanos qué parte fue tu favorita y califica esta historia del 0 al 10. No olvides darle me gusta al video, suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas nuestras próximas historias. Y si te quedaste con ganas de más, aquí en pantalla puedes hacer clic para ver otra historia emocionante que te va a encantar. Nos vemos en el próximo video.